casi no había dormido bien, estaba desvelado, había sido golpeado, había sido azotado, nunca le dieron agua, menos de comer. Jesús estaba muy desvelado y muy desnutrido y debilitado. Aquí se lleva a cabo esta cena llevan a Jesús a Pilato y esta gente, la mayoría de líderes, lo que querían hacer con Jesús era matarlo. Pero como no tenían suficientes pruebas, ellos buscaban cómo enjuiciarlo para que fuera culpable. Era tanto el odio que le tenían a Jesús que inventaron testigos falsos. Y como ellos no pudieron matarlo, se lo entregaron a Pilato para que así los romanos pudieran matarlo, perdón. Mateo 27:2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. De los versículos del 3 al 10 de Mateo, de estos mismos que estamos leyendo, aquí vemos que Judas ve lo que está sucediendo, ¿verdad? Él mira con sus ojos lo que van a hacer con Jesús y empieza a sentir dentro de él remordimiento, así como que, ay, ¿qué hice? Pero dentro de él como que sentía arrepentimiento, pero más adelante les voy a explicar que este arrepentimiento no era un arrepentimiento genuino. Dice la escritura que arrepentido, en comillas, ahorita vamos a empezar a analizar este punto. Devolvió las monedas y luego fue y se quitó la vida. ¿De qué forma? Fue y se ahorcó. Porque sentía tanto remordimiento y dice que sintió, ¿verdad?, arrepentimiento. Ahí en el 3 dice, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Ahí en el 4, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, no nos importa, allá tú. Dice que cuando Judas, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido estas 30 piezas de plata. Judas, cuando miró aquello, Judas estaba pensando, yo creo que voy a hacer algo así. O sea, él planeó todo esto. Esto nomás lo estoy, ¿verdad?, de mi mente nomás, de mí. Yo pensando en Judas, que Judas decía, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Voy a entregar al maestro, porque yo he mirado tiempo atrás cuando el maestro lo han querido agarrar y se desaparece el maestro. Yo creo que puedo hacer esto yo. Voy a hacer esto y me voy a ganar 30 monedas de plata. Pero ¿qué fue lo que pasó? No le funcionó el plan. Aquí el arrepentimiento de Judas no era un arrepentimiento genuino. El significado de la palabra arrepentimiento, que en griego se dice metanoia. La palabra metanoia es un arrepentimiento genuino, es algo verdadero. No el arrepentimiento de Judas, también es una palabra griega que se llama, su significado es metamelamai. Este arrepentimiento es muy distinto que habla al de metanoia. Este arrepentimiento de metalonai es un tipo como de preocupación más que arrepentimiento. Entonces se debe leer así: Judas preocupado por lo que iba a hacer. Otro significado también, que se lamentaba y que se preocupaba por lo que iba a hacer por Jesús. Él mismo decía, no me salió el plan. Entonces dice que llegó y que le dio las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y que dijo, yo he pecado.
Pero eso, yo he pecado, era un simple remordimiento de una preocupación, de una lamentación que él había hecho. Y si miramos más adelante, Judas él mismo se hizo el veredicto él mismo. Mateo 27:4, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, mas ellos dijeron, a nosotros no nos importa, allá tú arréglatelas. Esto significa que si es inocente o no, a nosotros no nos interesa, porque ellos ya habían obtenido lo que querían, era a Jesús. Pero ¿por qué querían matar a Jesús? ¿Por qué le querían hacer daño? Porque si recuerdan, Jesús todo el tiempo cuando andaba predicando, estos hombres todo el tiempo se aparecían así de repente. Y luego lo confrontaban. Pero que Jesús todo el tiempo les confrontaba con la palabra de Dios. Dentro de ellos empezó a crecer celo, porque toda la gente seguía a Jesús. Y a ellos ni en cuenta, ya ni los miraban, ni los volteaban ni a ver. Por eso en ellos empezó a crecer un celo, ¿verdad? Y un coraje. Y ellos planeaban cómo podemos hacerle, hasta que se vino esa oportunidad con Judas. Ahí en el 5 dijo, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Aquí Mateo nos está mostrando que a través de esta escritura que Judas tomó por su propia cuenta la justicia, por su propia mano, él se quitó la vida él mismo. Y Pedro, su negación fue justificada a través del perdón de Jesús. Y sabemos que Jesús limpia nuestros pecados con su sangre maravillosa. Pongan aquí un renglón, vamos a ir a Hechos 1:16. Si quieres seguirme y si no, nomás escúchame. Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliere la escritura que el Espíritu Santo habló antes de la boca de David acerca de Judas, que fue guía que prendieron a Jesús. Y era contada con nosotros y tenía parte de este ministerio, o sea que Judas era parte de ellos. Dice, pues, con el salario de su pecado o su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Eso fue notorio. Y a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama con su propia lengua Alzadema, que quiere decir campo de sangre. Wow. Regresemos otra vez a Mateo, al 6, 27:6. Los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata y dijeron, oigan nomás estas palabras de estos líderes religiosos fariseos. Dijeron ellos, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Si podemos mirar, hermanos, esta gente religiosa tenía celo, pero era un celo hipócrita porque querían matar a Jesús. Levantaron falsos testigos, teniendo envidia en ellos mismos de Jesús, tenían celos de Jesús, pero si ven, bien religiosos al no querer echar las monedas al cofre de las ofrendas porque era pecado. O sea, ¿sí captan eso? ¿Ah? O sea, ellos querían matar a Jesús de cualquier forma, pero no querían echar esas monedas al cofre porque era pecado. O sea, no. Y podemos ver, bueno, en mi crecimiento, en mi poco caminar, en el que llevo de cristiano, he mirado tantas cosas en las iglesias, hermano, que no se imaginan. De este lado, los hombres, y de este lado, las mujeres. Y las hermanitas, pues todas bien tapadas, que no se les mire
los zapatos. O sea, yo no critico nada ni nada de eso, pero yo lo puedo mirar como un ministerio de ropa, de closet, que no te pongas corbata porque es origen pagano, que no te pongas traje porque es pagano, que no te pintes el pelo porque eres pagano, que no te esto porque es pagano, que el esto, que por acá y por allá. Pero en verdad, cuando estamos en nuestros cinco sentidos, cuando eres un hijo de Dios, ¿ah? Cuando vienes a la casa del Señor, ya te vistes, o sea, bien, ¿no? O sea, tú dices, voy a la casa de Dios y me visto normal, formal y todo. Y en mi mente yo digo, ¿sabes qué? Pues Jesús, Dios, se interesa más cómo vienes con tu corazón a su casa, la verdad. Porque si yo, se imagina, no, tú mira cómo vienes hoy, no, 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 regrésate, estás en pecado. No, 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 no. Y así estos fariseos, o sea, mezclaban las cosas y hasta ellos mismos yo creo ni se entendían. Ahí en el 7 dice, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual en aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Aquí en estos versículos coincide con lo que leímos de Hechos, que hablaba de este campo de sangre. Así se cumplió, ahí en el 9, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron 30 piezas de plata del precio del apreciado según el precio puesto por los hijos de Israel. Y dijeron, y le dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Aquí Mateo da una profecía que había dado Jeremías mucho tiempo atrás. Aquí Mateo con una exactitud de 30 piezas de plata, una profecía bíblica de hace años atrás. Estamos hablando de miles de años atrás. O sea, sí se pueden imaginar, del Viejo Testamento al Nuevo Testamento, todo el tiempo coincide y todo el tiempo habla de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 11 al 14, aquí es cuando acontece un interrogatorio que Pilato hace a Jesús. Vamos a ver, ahí en el 11, Jesús pues estaba de pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Ahí en el 12, y siendo acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, nada respondió. Aquí en estos versículos nos habla cuando Pilato está investigando e interrogando a Jesús. Los sacerdotes y los ancianos traían una gritería y todos hablaban y discutían. O sea que cuando estaba Pilato ahí, ¿verdad?, delante de Jesús y lo interrogaba y todo, aquí ellos traían un alboroto allá. Los líderes religiosos allá, quizá qué tanto, gritaban y no sé qué tanto decían. Ahí en el 13, Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican en contra de ti? Pero Jesús nunca le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Aquí la palabra maravillar es extrañarse, porque acusaban a Jesús y él no respondía y él permanecía callado. Imagínense a Jesús todo golpeado, con el rostro desfigurado, y él permaneció callado. Y Pilato se sorprendía, se extrañaba Pilato como diciendo, ¿por qué esto no dice nada? ¿Por qué no dice nada, Jesús? Porque Pilato sabía que estos sacerdotes y líderes religiosos no querían a Jesús,
porque le tenían envidia. Por eso es que lo querían matar. Mira, aquí Pilato él sabía. O sea, él como, podamos decirle así, como el representante de la autoridad, ¿verdad? Él sabía lo que estaba pasando ahí en todo ese alboroto. Él sabía que Jesús era inocente. Pero él decía, él estaba entre sí, que no, ¿qué hago? ¿Qué esto? Porque él miraba allá a la multitud, miraba a los religiosos que tenían un alboroto. Y Jesús ahí parado sin decir nada. Por eso es que él se maravillaba, decía, wow, ¿por qué no hablas? ¿O por qué no dices algo? A continuación, lo que vamos a leer en estos versículos siguientes son muy contradictorios en la gente. Ahí en el 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador soltaba en el pueblo a un preso, el que quisieran. Este se llamaba un acto bondadoso de parte del gobernador y le llamaban chairis, que en griego su significado es gracia. O sea que le daban chance a un malandrín para que le dieran libertad. Y esto lo hacían en las fiestas de Pascua y liberaban un preso. Esto era como símbolo bondadoso de parte del gobernador hacia el pueblo. Y liberaban a un preso. Era una práctica que ellos hacían para el pueblo judío. Ahí en el 16. Y tenían entonces a un preso llamado Barrabás. Esta fama que tenía Barrabás no era una buena fama, era una mala fama. Lucas en su evangelio lo llama Barrabás como homicida. Juan en su evangelio dice que Barrabás era un ladrón. Y Marcos dice que Barrabás era un sedicioso, un revoltoso y que había robado y que había matado a gente. En pocas palabras, tenían allá un Chapo Guzmán ahí, ¿verdad? En vez del Barrabás. O sea, para que se dé una idea qué tipo de persona tenían ahí. Reunidos pues, ahí en el 17, reunidos pues ellos, le dijo a Pilato, dice Pilato, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Eh? Llamado el Cristo. Aquí me imagino que Pilato pensaba que en la mente de todos los judíos que estaban ahí gritando y de todos ahí, ¿verdad? Él pensaba en su mente que iban a decir, no, pues a Jesús. ¿Verdad? Él pensaba que iban a contestar correctamente, pero fue todo lo contrario. Ahí en el 18, porque sabía que por envidia le habían entregado, o sea, Pilato sabía. Pilato sabía que éste estaba queriendo juzgar a Jesús. Eran estos envidiosos que tenían envidia, también se traduce como celos, o sea, tenían envidia y tenían celos. Cuando Jesús empezó a hacer milagros, cuando él hablaba y daba su mensaje, esta gente celosa y envidiosa siempre confrontaba a Jesús. Y como Jesús todo el tiempo los confrontaba con su palabra, es por eso que le tuvieron tanto envidia a Jesús. Ahí en el 19, y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Hermanos, aquí nos muestra algo que a veces nuestra esposa nos puede dar una alerta, un warning o algo, una exhortación a través de nuestras esposas. Y antes de juzgarlas, antes de decirle, no, tú cenaste muchos tacos, honey. Antes de decirle, no, yo creo que no. Hay que analizar y hay que pensar, ok, pues mi esposa me dijo esto. Fíjate, esta mujer era una mujer pagana, la esposa de Pilato. Y ella tenía discernimiento, ¿verdad? En un sueño el Señor le reveló, ¿sabes qué? Mi hijo es inocente. Dile a tu esposo que no, que juzgue bien, que sepa juzgar bien.
Pero este Pilato, con tal de quedar bien con los líderes ahí o con la multitud, no le hizo caso. No le hizo caso. Ahí en el 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Esta palabra persuadieron a la multitud es la misma que convencieron. ¿Ah? O sea que ahí entre los líderes religiosos, los fariseos y todos los que quieran matar a Jesús, estaban ahí diciendo que mátenlo. Yo creo que entre uno de ellos, de los cabecillas, le decía a la gente, dile a la gente que griten que lo maten. Y dile, porque que para el otro año, en la Pascua, les vamos a regalar los animales. Y se dan una idea, así como allá en México, cuando un político, un político quiere ser gobernador o quiere ser mandamás allá, les dan unas despensas a la gente para que voten por ellos. Igualmente estos así. Ahí no sé cómo pudo estar la cosa que los convencieron. Les dijeron, ¿saben qué? Apóyenos, vamos a matar a este. Y esto y lo otro. El chiste es que los convencieron. Ahí en el 21, y respondieron al gobernador, le dijo, ¿cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás, a Barrabás. O sea, aquellos que han visto la película como que se van dando una idea. Pues esto está en la palabra de Dios. Y hasta el día de hoy en las iglesias lo que piden, no quieren a Jesús, quieren a Barrabás. Quieren a Barrabás, no todas las iglesias. Yo sé que no todas. ¿Ah? Tampoco no voy a generalizar que todas son Barrabás. No, no, no. Hay iglesias que aman a Jesús. Como aquí amamos a Jesús. Lo amamos con todo nuestro corazón. Mira, Jesús nos ofrece vida eterna. Pero Jesús también, su Padre, nos pone estos requisitos, que es santidad y un compromiso y que sean leales a Él. Pero mucha gente prefiere a Barrabás. ¿Qué hace Barrabás? Barrabás roba, mata y miente. Un domingo vienen a la iglesia y Hosana, Hosana. ¿Sí recuerdan, no? Cuando Jesús entró a Jerusalén, arriba de un burrito y todos con sus palmas ahí. Todos Hosana, pues esa misma gente que estaba diciendo Hosana, Hosana, es la misma gente que empieza a gritar más adelante, crucifíquele. O sea, no pasaron muchos días, no pasaron muchos días. Estaban, crucifíquele. Pero pues el otro domingo estaban Hosana. Porque su entendimiento de ellos, Hosana, es libéranos, libértanos. Y ellos pensaban que Jesús iba a ser su libertador. Pero ellos pensaban, ellos lo querían hacer rey, ¿verdad? Para que ellos les gobernara ahí. Pero ¿cuántos sabemos que Jesús no vino a eso? Él vino a pagar por nuestros pecados. ¿Ah? Él vino a eso, pero ellos lo querían hacer rey porque la opresión de Roma a los judíos todo el tiempo le tenían el pie casi en el cuello, todo el tiempo los oprimían, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí en el 22 Pilato le dijo, ¿qué pues haré con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, crucifícalo, crucifícalo. Ahí en el 23, y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos estaban más diciendo, se ha crucificado.
porque el gobernador, o sea, Pilato, sabía que Jesús era inocente. No era lógico que la gente pidiera Barrabás. Y en la actualidad nosotros, en verdad, a veces actuamos mal, haciendo cosas que no están bien delante de Dios. Hay dichos que dicen que hacemos muchas barrabasadas. Yo nunca había leído esto, pero eso de barrabasada está en el diccionario de la en español, algo así, en un diccionario, pero es una palabra que está, que hacemos muchas barrabasadas. Ahí en el 24, viendo a Pilato que nada adelantaba, o sea que la cosa se ponía más recia, sino que había más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de esta sangre, de este justo. O sea que él se limpió las manos como diciendo, ¿sabes qué? Los miro, yo no quiero problemas. Y saben que esto era un acto del pueblo judío, por eso lo hizo en público para que todos lo miraran. Mira, si vamos a Deuteronomio 21:6, voy a abrir mi Biblia porque esto no lo apunté en mi lata. Vaya conmigo ahí en Deuteronomio 21:6. Y todos los ancianos de la ciudad, más cerca al lugar donde fuera hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuyo cerviz fuera quebrada en el valle. Y protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos le han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. O sea, aquí Pilato estaba haciendo un rito, ¿verdad? Que el pueblo judío entendía. Entonces, cuando lo miraron, dijeron, se está lavando las manos. Eso quiere decir que él no quiere saber nada. Pues vamos a aprovecharnos ahorita que él no quiere saber nada. Vamos ¿no?, a exigirle. Era tanto el descontrol del pueblo, toda la multitud gritaba, crucifíquenle. Había entrado un espíritu de odio, de coraje, tanto así que el pueblo venía con los actos, podemos llamarle catastróficos. Ahorita les explico por qué. Le voy a contar un testimonio mío. Allá en la iglesia donde crecí, me escogieron 2 veces para ser de Jesucristo, en dramas que hacían, ¿verdad? Y pues amé, yo dije amé, yo le entro, yo le hago de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la que iba a hacer todo el drama era una brasileña. Yo creo que ya está en Brasil, yo creo que no me va a alcanzar a ver. Era una brasileña que se llamaba, ¿cómo se llamaba? El chiste es que ella hizo todo el drama y todo. Me dijo Armando, dice, tú vas a ser Jesucristo. Le digo, ok. Y cuando vi que quién iban a ser los romanos, él escogió a los del centro de rehabilitación. Puro loco. Ya se ha de imaginar cómo me hicieron, hermanos. Me dejaron todo golpeado. Antes no me quebraron las costillas. Pero yo con todo corazón, pues yo quería hacer el drama y todo. Pero ella dijo, doña Luisa se llamaba, dijo, pero se tiene que mirar real. No, hombre. Pues estos casi sí lo hicieron, perdón, estos casi sí lo hicieron real. Imagínense puros hombres de la calle, recién llegados de la calle, los ponen a hacer un drama. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ahí les pusieron ahí unos videos y todo. No, hombre. Ahí se dieron vuelo conmigo, así me dejaron todo golpeado, la verdad. Y todos, wow, se miró bien real, wow, y todos aplaudiendo acá. Y allá el Armando Cristo, todo dolorido, no, me dejaron, pero sí.
Y ya después me decían, que para el otro año, no, pues que ese otro, no, yo no. No, la verdad sí, sí me dejaron. Miren, ahí en el 25 es algo que, estas palabras, quiero que las capten, porque es hasta el día de hoy, se lleva a cabo esto. Y le respondieron todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Saben qué, hermanos? El pueblo judío en ese tiempo no sabían lo que estaban diciendo. Al decir estas palabras, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Años más adelante, no fue muchos años adelante, vino el emperador Tito y destruyó todo, casi todo Jerusalén. Todo, tumbó todo. Tumbó el templo, ¿verdad? Tumbó el templo, quemó toda la ciudad y todo. Y hasta el día de hoy están las consecuencias con Israel, por lo mismo de estas cosas. Todo el tiempo Israel ha estado en guerra, tras guerra, tras guerra, todo el tiempo. Lo único que queda ahorita es el que le llaman el muro de los lamentos, donde están todos los judíos ahí, donde están orando ellos ahí. Es lo único que quedó. A pesar que antes se asombraban del templo porque estaba bien grandísimo y todo. Pero eso sí, dice la palabra del Señor que Jehová ama con todo su corazón a Israel, que es como la niña de sus ojos, que todo aquel que le haga algo sufre las consecuencias. Por eso todo el tiempo han querido destruir Israel y nunca han podido. Cuando vino Hitler, él quería desaparecer a todo judío. Hizo un matadero, como unos 70, miles de judíos los mataron. Él quería desaparecer a todos, pero ese no era el plan de Dios. Por eso no se llevó a cabo. Pero ¿cuántos saben que Dios ama a Israel? Lo ama con todo su corazón. Ahí en el 26, entonces se le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Miren, aquí estas palabras yo las hablo muy superficial, pero aquí cuando habla que azotaron a Jesús, todos casi la mayoría de nosotros hemos mirado la película de la Pasión de Cristo, ¿sí o no? Sí, mira cómo todo el daño que le hicieron, pues eso no fue casi nada, hermano. No fue casi nada. Las crónicas hablan que Jesús fue golpeado. Dice que se le miraban las partes de atrás, toda la carne estaba abierta. Ahí en la película le ponen un taparrabos, pero estaba desnudo Jesús, no tenía nada, estaba desnudo, no tenía nada. Le arrancaban las barbas, lo hicieron. Dice que la película le tuvieron que cortar porque se miraba muy sangrolienta, o sea que ya no, y hasta nomás de cierta edad podían mirarlos. Hipócritas, la verdad. Porque para ver pornografía, para ver películas de terror, ahí cualquier niño, cualquier puede mirarla. Pero, la película, no, está muy sangrolienta, no la miren, no la miren, porque, nada. Yo como aquí leo, lo azotaron, ¿no? Casi en Isaías habla, fue molido por nuestros pecados. Molido, hermano, usted sabe lo que es molido, cuando hace una carne molida, a Jesús lo golpearon muy feo, hermano. Dice, aquí azotado en griego es un acceso de azotes. Es como miramos en la película, miramos que lo azotaron. El castigo judío era 40 azotes menos uno, o sea, igual a 39. Pero los judíos no fueron los que azotaron a Jesús, fueron los romanos, y los romanos no tenían ley para eso. Por eso ellos
se ensañaron con Jesús. Ellos, usted puede mirar la película, usted ahí se va a mirar. Esa es nomás una parte nomás de lo que fue con él. Ahí en el 27, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron reunieron a toda la compañía. Ahí en el 28, y lo desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Este color escarlata eran los que usaban los reyes, los gobernadores, las eminencias. Miren aquí en el 29. Y le pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, de una caña en su mano derecha. E hincado rodilla delante de él, le encarnecían diciéndole: salve, oh rey de los judíos. Imagínense esa corona, hermanos. Las espinas casi eran de 3 centímetros así de. Y ellos cuando fueron y se la pusieron, cuando se la metieron. Dicen que le entró hasta el cráneo. O sea, yo aquí yo lo explico así como muy superficial, pero dentro de mí siento que, ay Señor, fue algo muy, muy fuerte. Y aquí, cuando le pusieron ese manto escarlata y se hincaron con una rodilla, le decían: no, rey de los judíos. Aquí lo único que estaban haciendo a estos hombres romanos era burlarse de Jesús. A Jesús lo golpearon, lo latigaron, le pusieron una corona de espinas y se le encajaron en su cabeza y luego lo bofeteaban, le arrancaban la barba. Y él, como un cordero, nunca abrió su boca para maldecirlos y decirles: ya déjenme. Lo hizo por ti y por mí. Ahí en el 30, y escupiéndole, tomaba la caña y le golpeaban en la cabeza. Usted imagínese eso, hermano. Y después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Del versículo 32 al 54, aquí encontramos la descripción de la crucificación de Jesús. La hora había llegado. Ahí en el 32. Cuando Jesús salía, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este le obligaron a que llevarse la cruz. Jesús ya no tenía fuerzas, hermano, pero su corazón estaba a querer cargar esa cruz por ti y por mí. Y cuando llegaron a ese lugar llamado Gólgota, que su significado es lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Aquel vinagre era un vino agrio con hiel, era una especie de extractos de planta mezclados con vinagre agrio. Esto producía un efecto, un sedante, pero Jesús no lo quiso probar. Lo rechazó tomarlo, porque si no hubiera sido más fácil aguantar todos esos dolores. Pero la Biblia dice que Él se llevó todos nuestros dolores. Por eso fue que rechazó eso. Porque si Él hubiera tomado eso, hubiera causado un efecto en su cuerpo, que no hubiera sentido el dolor. Y todo eso lo hizo pensando en ti y en mí. 35. Cuando lo hubiera crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sus vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Esta profecía lo dijo el salmista David, ahí en Salmos 22, 18. Dice, Salmos 22, 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esta profecía está escrita miles de años antes de Cristo. O sea, aquí estamos viendo todas las profecías del Viejo Testamento al Nuevo. Mateo 36. Y sentados
le guardaban ahí. El 37, y le pusieron sobre su cabeza una causa escrita, o sea, algo escrito ahí. Le dijeron, este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces, cuando le pusieron ese letrero, todos los religiosos, no pongan eso. Él no es nuestro rey. Se enojaban. Pero a los romanos no les importaba nada. ¿Saben qué? Váyanse para allá. Ahí en el 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. En el 39, y los que pasaban y jureaban meneando la cabeza. Y en el 40, y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Todas esas palabras eran de burla. Toda la gente que pasaba delante de Jesús, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Manco, Jesús le dijo, guárdala. ¿No sabes que yo puedo orar a mi Padre y Él me puede mandar 72,000 ángeles? ¿Usted cree que Jesús no se podía bajar de la cruz? Mire, hermanos, aunque Jesús, si se bajara de la cruz, esos religiosos no se iban a convertir, no le iban a creer. No le iban a creer porque dentro de ellos había crecido tanto un corazón malo. En el que Jesús se hubiera bajado, todos no iban a creer. Ahí en el 41. De esta manera también los principales sacerdotes y los escribas y los fariseos y los ancianos decían, ahí en el 42, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho él, soy hijo de Dios. Aquí estos líderes religiosos se burlaban de Jesús. Con sus propias palabras les decían, bájate de la cruz. ¿No? Bájate de la cruz. Mira, te digo que no se iban a convertir porque el clásico ejemplo fue Judas. Judas estuvo por 3 años con Jesús, pero él nunca se convirtió. Ahí en el 44, los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En el Evangelio de San Juan describe diferente. Habla que uno de los ladrones reprendió al otro diciéndole, cállate. Él no hizo nada. Nosotros sí merecemos la muerte. Y uno de ellos le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? Te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, sí pueden mirar el odio que tenía ¿verdad? Y la compasión que quería misericordia. Ajá, sí miramos los dos lados y todo el tiempo sucede lo mismo. 45, y de la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras, hermano, fue cuando Jesús por primera vez se separó del Padre. Porque ¿cuántos saben que Dios no puede mirar el pecado? Entonces, en ese momento fue cuando Jesús recibió todos los pecados del mundo. Fue cuando recibió todos tus pecados. Ahí los aceptó. ¿Verdad? Entonces ahí fue cuando sintió todo ese dolor y fue la separación, porque hay unos historiadores, dicen estos, relatan estos, que a lo mejor Dios, cuando miró a su hijo, se volteó. Fue cuando Jesús cargó con todos nuestros pecados, hermanos. Fue cuando Jesús sintió ese dolor y dijo, Dios mío, ¿por qué me has
desamparado. 47. Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, hoy a Elías llama a este. Mira nomás estos bien confundidos que andaban. Cuando Jesús estaba hablando con el Padre, estos se entendieron mal y a veces la gente así a veces entiende mal. Quiere solamente escuchar lo que quiere, pero la gente, pero aquí el Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba, aquí Jesús estaba hablando con su Padre. Estaba hablando con su Padre. En el 48, al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la topó con vinagre y poniéndola en la caña, le dio a beber. En otros de los evangelios habla que este tipo de vinagre él sí lo tomó, porque dice que ese tipo de vinagre era como para calmar la sed. Y aquí Jesús la tomó. Esto era como lo que tomaban los pobres antes, ¿verdad? Para calmar la sed. Pero eso sí lo tomó. Ahí en el 49, pero otros decían, deja ver si viene Elías para que le libre. Entre ellos mismos se hablaban y decían que a lo mejor venía Elías a salvarle. Mira nomás aquí estos Barrabás estaban bien confundidos. A ver el 50, mas Jesús habiendo otra vez clamado con gran voz, entregó el Espíritu. Entiéndase que ahí fue cuando Jesús murió. Aquí Jesús entregó el Espíritu, ¿verdad? Las crónicas hablan que Jesús, él decidió morir a la hora que él quería, el día que él quería y a la hora que él quería, porque las crónicas hablan que había crucificados que duraban como 3 días ahí y no morían. En el 51, yo creo que con esto ya termino. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo, y la tierra tembló y la roca se partieron. Recordamos que en el templo estaba el velo, ¿verdad? Aquí solamente en este templo podían entrar solamente los sacerdotes que podían interceder por y hacer sacrificios con animales limpios, animales recién nacidos. Aquí solamente entraban personas específicas, no entraba cualquier persona, no entraba cualquier persona ahí al templo. ¿Por qué? Porque ahí estaba la presencia del Señor, ahí estaba el arca del pacto, ¿verdad? Dice que, bueno, la palabra de Dios muestra que estos sacerdotes cuando iban y hacían sacrificios por el pueblo, dice que mataban al animalito y rociaban la sangre de un animalito inocente y ahí se cumplían todos los pecados. Pero una vez ya llegando Cristo y haciendo su sacrificio, ya no hay más sacrificios. Ya Jesús hizo el único sacrificio. Y miren con qué seriedad tomaba Dios esto. Porque dice que esos sacerdotes, pues tenían sus trajes y todo, pero tenían unas campanitas que cuando entraban al lugar santísimo, ¿verdad? Se tenían que escuchar las campanitas. Y dice que si ya no se escuchaban las campanitas es porque el sacerdote caía muerto ahí. Porque andaba en pecado. ¿Verdad qué seriedad tenía Dios en estas cosas? ¿Verdad? Entonces cuando el velo se rasgó de arriba para abajo, quedó al desnudo la arca del pacto. Y antes solamente a través de sus sacerdotes, ¿verdad?, se podía llevar esos sacrificios. Y ahora todos nosotros podemos entrar ahí, hermano. Cuando Jesús, cuando dijo consumado es, sucedió todo eso y se abrió el velo y ahora ya podemos entrar a la presencia del Señor. Qué maravilloso lo que hizo Jesús por ti, por mí, hermano. En verdad, yo lo leo así muy superficial, pero
Wow. Y si le sigo contando, no, hombre. Por eso le digo, esto es casi nomás es un pensamiento. Ahora yo y tú podemos entrar a la presencia del Señor. Pues a través de Jesús, Él nos dio el camino al Padre. Eso es lo que dice a la palabra de Dios, ¿no? Que nadie va al Padre solamente a través de Jesús. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor, hermano, en esta noche? Es el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo sé que es poco, Señor, a todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre Santo. Antes no podíamos entrar a tu presencia y tuviste que mandar a tu Hijo, Jesús, a morir por nosotros, Padre Santo. Ahí en la escritura de Isaías 52, Señor, tú nos escribes que Jesús fue inmolado, fue maltratado, fue golpeado, humillado, escupido, le arrancaron su barba, lo desnudaron, lo exhibieron. Y él como un cordero nunca abrió su boca. Al contrario, él dijo, perdónalos, Padre, porque no sabe lo que hace. Nosotros queremos apreciar ese regalo hermoso que tú nos ofreces, Señor. En esta noche, Señor bendito Dios, gracias por tu palabra, porque trae a memoria, Señor, que tenemos que ponernos a cuentas contigo, Padre Santo. Que el sacrificio que tú hiciste, Señor, nomás lo hiciste una vez y para siempre, Padre. Por eso tenemos que aprovecharlo, Padre Santo, ese regalo maravilloso, Padre. Y en esta noche, Señor, yo te doy honra y gloria en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Ok, en esta noche, hermanos, vamos a estar despedidos. Nomás recordando, este viernes tenemos oración para que venga. Y y el domingo vamos a hacer la Santa Cena, para que se prepare. Y no sé a qué horas podemos empezar el domingo. ¿Ah? ¿A las 4? ¿O a qué horas? ¿O dejamos la oración a las 2? Digo, ¿cómo lo hicimos el Día de Acción de Gracias? ¿No te acuerdas? Ya una media hora de alabanza y luego la palabra, pero yo creo que podemos empezar a las 3 o a las 2, ¿no? ¿A las 2? A las 2, sí. That's what we said, huh? A Pues, las 2 para que... pues todos los que estamos aquí, pues casi somos toda la iglesia. Entonces comenzamos a las 2, hermanos, para aprovechar toda la tarde. Amén. Para no, bueno, para no ser Porque, tan tarde, para que todos puedan también ajá. pasar tiempo después. Entonces nos vemos este domingo a las 2, hermanos. Amén. Para que no coma y que venga con con harta hambre. ¿Verdad? Y ya es todo. ¿Eh? Ok. Vamos a orar para despedirnos y traigan memoria estos días, hermanos, porque estos días son especiales. Todo el mundo festeja, hermanos, todo el mundo. Allá, los mundanos allá en el agua y todo, por aquel lado y todo. Es su forma de festejar de ellos, pero nosotros lo apreciamos porque sabemos ese sacrificio fue hermoso. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta maravillosa palabra que tú nos diste, Señor, y también por la alabanza que estuvo hermosa, Padre bendito Dios. Padre bendito, Rey Santo, traemos nuestro espíritu lleno de ti. Ahora, Señor, Padre Santo, llévanos a nuestro hogar con bien. Guárdanos en el camino, Padre bendito Dios, y bendice todo el resto de la semana nuestras vidas
Protégenos, Padre. Manda a tus ángeles, Padre, guardianes, para que nos protejan, Señor. Padre, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos decimos amén y amén. Vamos despedidos, hermanos.